Estaba reunido con unas personas amigas y me preguntaban a ver cuál era la razón por la cual uno analizaba que las cosas no estuvieran yendo bien. Y me decían, vos que estás un poco más interiorizado, que lees noticias, que estás más informado sobre el tema, ¿por qué? A ver, ¿por qué la situación está tan difícil? Y yo le decía que era un cóctel. Porque a veces uno pretende que una sola modificación o una sola actividad modifique todo. Y sin embargo, en este caso, cuando uno analiza un poco la situación y las medidas que se fueron tomando, nos da la certeza de que ha sido un cóctel de cosas. Y la primera cosa que puede darse a conocer es el aumento de las tarifas. Usted dice, bueno, pero el aumento de las tarifas fue para sincerizar un poco la situación, que estaban muy bajas. Está bien. Vamos a suponer que las tarifas estaban bajas, que los santafesinos nos quejábamos de los porteños porque, porque pagaban poca luz, porque pagaban poco gas. Está bien. Una vez que uno se sinceró con eso, ya tendría que estar terminado. Pero las cosas siguen aumentando. Es decir, en este año, ¿qué hay? Otro sinceramiento. Es decir, que el año pasado no se llegó al sinceramiento que tenía que haber llegado. O bien las cosas van a seguir subiendo y las tarifas van a seguir aumentando. En este año ya hubo un aumento del gas del 30 al 40%, hubo un aumento de la luz de nuevo, primero del 10 y después ahora del 20 y pico. Y eso va aumentando la situación que lleva a esto que yo digo que es el cóctel. Porque el comerciante tiene una situación en la cual sus gastos fijos se van aumentando siempre. El año pasado, este año. Y por el otro lado, en ese cóctel tiene a 250.000 trabajadores que se quedaron sin trabajo y a muchos más que se siguen quedando. Porque también si hubiera sido un sinceramiento en el primer año, uno dice, bueno, ya está. Es decir, no se echan más personas, no se cierran más fábricas. Pero no, esto continúa. Porque en este año tenemos situaciones que hemos tratado aquí en el programa de gente que sigue despidiendo, de gente que sigue a lo mejor haciéndole la mitad del sueldo para que pueda seguir trabajando, y de esa manera el negocio, que le aumentaron los gastos fijos, que le aumentaron los servicios, le se suma a todo eso una cuestión más, que es que no vende, entonces no recauda y tiene muchos más gastos. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Y empieza a destruirse el negocio chico, ¿vio? El pequeño negocio, el que había puesto un kiosquito, el que había puesto un almacén y la venía peleando, empieza cada vez a hacerle más difícil. Entonces termina cerrando. Y cuando termina cerrando, es un local que se queda sin, poder estar ocupado. Es decir, que el que tiene, el dueño del local, termina teniendo una renta menos. Y no solo una renta menos, porque después tiene que pagar los impuestos, si está en un edificio tiene que pagar las expensas. Y entonces, en vez de, que ese capital le deje una utilidad, ¿qué pasa con ese capital? Le deja una pérdida porque tiene que pagar, y así sucesivamente. Por eso digo que es un cóctel de cosas que van diciendo por qué no funciona esto. Y no lo estamos analizando como un economista, con palabras difíciles, nada, sino que estamos haciendo un análisis concreto. A esto se le suma que los empleados piden un aumento del 19%, le quieren dar, y ellos aumentan las tarifas un 30, un 40%. Entonces, también se le desfasaja a esa gente, también tiene problemas económicos. ¿Por qué? Porque el sueldo cada vez se le reduce más y los gastos cada vez se les agrandan más. Ni hablar de los servicios, que también crecen a pasos terribles. Entonces, todo eso es el cóctel que yo digo
que por qué a este gobierno le está yendo mal. Y le voy a sumar una cosa más. Los negocios a veces tenían productos nacionales, no importados. Se abrió la importación. ¿Y qué pasó? Entraron productos a costos inferiores. ¿Por qué? Porque, a ver, para que usted tenga idea, una persona que trabaja en China cobra 2,50 pesos. Hay mucha gente que se suicida en China porque no gana lo suficiente para poder vivir. Entonces, es imposible que nosotros, los argentinos, tengamos la certeza de que podamos tener esa situación. Por eso hay que analizar todo, porque esta situación económica que estamos teniendo en la Argentina no es por una sola medida del gobierno de Macri, sino que es por un conjunto de medidas que lleva a esta situación.